Hola, buenas noches a todos, Shalom. Espero que el Todopoderoso continúe bendiciendo sus vidas, que hayan tenido un día excelente. Les agradezco a todos por estar siempre pendiente de cada transmisión, de cada video. Gracias por comentar los videos, gracias por los me gusta, por suscribirse y por compartir. Vamos a continuar esta noche en el estudio de la Torá y vamos a ver el séptimo nivel de conciencia, que en este caso vamos a hablar de el primer amor o los primeros frutos de lo que es la relación entre el Todopoderoso y nosotros. Dice la Sagrada Escritura, el Creador nos habla de la siguiente manera, dice que yo recuerdo tu juventud cuando te encontré en el desierto. Kadosh era Israel para Yahweh como los primeros frutos de la cosecha. Todos los que tratan de hacerle daño eran castigados. Dice la Escritura también, pero yo tengo contra ti que dejaste tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, sé celoso y vuélvete a mí, o arrepiéntete. Nos dice también por medio de Oseas y del profeta Yirmeyahu que así como una mujer que le es infiel a su esposo, nosotros hemos sido infieles contra nuestro Creador. Es interesante ver cómo después de darnos cuenta que en nosotros, en nuestras vidas hay un vacío que no podemos llenar con nada de este mundo, empezamos una búsqueda del sentido de la vida y en esa búsqueda nos encontramos con el Creador. Y cuando encontramos al Creador en el camino, esa reacción que tenemos en primera instancia se parece mucho a el primer encuentro de los que posteriormente serán esposos, la pareja. La Escritura compara poéticamente ese primer encuentro entre el Creador y yo como el primer encuentro de dos enamorados. Y así como una relación personal comienza con ese calor, con ese entusiasmo, con esa fuerza, y cuando hallamos a esa persona con la cual quisiéramos formar un hogar y compartir la vida, llegamos a un punto en el que no quisiéramos separarnos de esa persona porque le encontramos demasiado interesante, nos cautiva, nos entusiasma estar con ella o con él en el caso de las damas. Y todo lo que la persona que amamos nos dice, todo lo que comparte con nosotros es tan valioso y tan importante que no queremos perdernos una sola de sus palabras.
o de sus gestos. Así como cuando nos encontramos con el Creador la primera vez y comenzamos a estudiar las Escrituras y comenzamos a interesarnos en cuál es la voluntad del Creador hacia nosotros. Y no queremos perdernos un solo instante de las palabras que están registradas en la Sagrada Escritura. Qué bonito es ese entusiasmo, qué importante es ese entusiasmo, ese deseo de hacer la voluntad del Creador, cuando lo que más deseamos es tener las Escrituras en la mano, leerlas cada instante, estar en tefilá, en oración, participando activamente de la obra redentiva. Y cuando nos enteramos que somos parte de ese linaje escogido, de ese reino de Coanín, sentimos que es lo mejor que nos puede pasar. Sin embargo, con el paso del tiempo, la efervescencia en muchos casos, en muchas personas va deteniéndose. Y ese entusiasmo inicial por las cosas espirituales, por la relación con el Creador, no en todos los casos, pero sí en la mayoría, va disminuyendo. Y ya dejamos de ser activos, ya dejamos de estudiar la Escritura con la misma frecuencia o intensidad que lo hacíamos antes. Incluso hablar con el Creador por medio de la tefilá va menguando. Ese menguar de este entusiasmo o este interés por la espiritualidad tiene muchos factores personales y son diferentes en cada individuo, en cada persona. La pregunta es, ¿qué tan intenso es el amor que yo siento por el Creador? ¿Qué tan intenso es o qué tan fuerte es mi deseo de hacer su voluntad? De la misma forma en que en la mayoría de las relaciones interpersonales, específicamente las relaciones de pareja, hay momentos en que el interés de uno de los cónyuges hacia el otro mengua. A nosotros nos pasa en la mayoría de las veces lo mismo en relación al Creador, tristemente. Comenzamos a perder el interés en todas las actividades espirituales que ya mencionamos. Y todo eso que antes nos entusiasmaba y nos encendía, pareciera que no lo hace. Sin embargo, el Creador nos conoce tan bien que Él sabe qué es lo que está en el interior de nuestros corazones y de nuestras mentes. Por eso nos dice por medio del profeta: yo volveré a hablarle al corazón, yo la enamoraré de nuevo, la llevaré al desierto y allí haré que su amor por mí sea restaurado. Y por medio del profeta Yirmeyahu, él nos hace a nosotros una pregunta muy interesante. ¿Qué mal fue el que hallaron sus padres en mí, que se apartaron de mí, se alejaron, me dejaron, se aferraron al engaño y permanecieron sujetos al engaño?
cuán grande es el amor que el Creador a nosotros nos tiene y cómo Él se preocupa por cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros permitimos que otras cosas, otros asuntos nos aparten del Creador? A veces nos cuestionamos y empezamos a decir, eh, bueno, sí, yo amo al Altísimo y estoy dispuesto a hacer su voluntad. Entonces el Altísimo nos dice, por ejemplo, 6 días trabajarás y harás todo lo que tengas que hacer durante ellos. Pero el Shabbat pertenece a mí. Esto es un ejemplo, pero no sucede. Y en ocasiones lo primero que nos viene a la mente es, si yo no trabajo en Shabbat, no voy a poder cubrir mis deudas, me va a hacer falta esto, me va a hacer falta lo otro. Y no solamente en el caso del Shabbat, sino en los demás mandamientos. En una ocasión, Yahshua HaMashiach, nuestro Redentor bendito, dijo, quien pone su mano en el arado y luego mira hacia atrás, no es apto para el reino de Elohim. ¿Por qué nos enfriamos? ¿Por qué dejamos que la dependencia nuestra del Altísimo mengue? ¿Por qué perdemos el entusiasmo? A veces las cosas de este mundo nos seducen, nos envuelven, cualquiera que estas cosas sean. Y hay momentos en los que no prestamos atención a lo que está pasando con nosotros. Pero seamos honestos, las veces en que estudiamos las escrituras no son de la misma intensidad o de la misma calidad o cantidad. Si antes estudiábamos la escritura durante 2 horas o 3 horas, llega un momento en el que apenas si tomamos la escritura en la mano para leer aunque sea un texto. Si antes dedicábamos 1 hora o 30 minutos a hacer tefilá, ahora apenas si damos gracias que estamos de pie. Nos pasa como al hijo pródigo de la parábola. Se dejó deslumbrar de los placeres superficiales, se apartó del padre, le pidió la herencia y se fue a malgastar lo que el padre le había dado, pensando que él así estaba disfrutando de la vida. Y ya después que lo perdió todo, cuando ya vio que no tenía nada en él, fue cuando reaccionó y dijo, voy a volver a la casa de mi padre. Es interesante que por medio del profeta Oseas, el Todopoderoso dice, hablando del pueblo de Israel, yo voy a hacer que su camino se llene de espinos. Y aunque busque a sus amantes y vaya detrás de ellos, no los encontrará ni los alcanzará. Entonces, cuando ya esté cansada de estar detrás de ellos
y no los alcance ni los encuentre, volverá en sí y dirá: voy a volver de nuevo al lado de mi primer esposo porque mejor me iba antes que ahora. ¿Qué dijo el hijo pródigo? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen mejor alimento que yo, mientras aquí yo perezco de hambre? Mejor volveré a mi casa, a mi padre, y le diré: Padre, yo he errado, me he rebelado contra el cielo y contra ti, no tengo la dignidad de ser llamado tu hijo, trátame como un jornalero más. ¿Cuántas veces el Creador nos dice: arrepiéntanse, dejen la mala conducta, no se aparten de mí, vuelvan a mis brazos, yo los amo, búsquenme y vivirán, como dice por medio de Amós? Vuelvan a mí, hijos rebeldes, yo los voy a recibir. O como nos dice por medio del profeta Jeremías, de Yirmeyahu, dice: pon tus ojos al norte y habla de nuevo a la casa de Israel diciendo: volveos a mí, hijos rebeldes, apártense cada uno de sus malos caminos y vuelvan a mí. Yo no dejaré que mi ira caiga sobre ustedes, porque yo soy bondadoso y mi ira no permanecerá para siempre. ¿Hasta cuándo vas a estar errante, hija rebelde? Es interesante que cuando nosotros tomamos una herramienta de trabajo o cualquier actividad que realicemos manualmente, siempre nos salen ampollas, nos salen callos. Y hay momentos en los que la piel, cuando está sanando, se vuelve tan gruesa que ya después perdemos sensibilidad en esa parte de nuestras manos o de cualquier parte del cuerpo donde nos salga una herida y luego cicatrice. La ampolla que queda ahí, la costra de piel, lo hace tan duro que ya después casi se pierde sensibilidad por completo en esa zona. Y la escritura dice que en los días finales habrá tiempos tan peligrosos cuando los hombres se aparten de la verdad y de la emuná, que por andar detrás de fantasías y de doctrinas falsas, abandonando la verdad, incluso dice, prohibirán casarse y harán que la gente se abstenga incluso de los alimentos que el Creador nos ha provisto para que los tomemos con gratitud. Y dice que teniendo cauterizada la conciencia, aferrados al engaño, seguirán las doctrinas del error. Entonces la pregunta aquí es: ¿tengo yo cauterizada la conciencia? ¿Cuántas veces el Creador me ha llamado, me ha advertido que deje mis malos caminos, que deje mi mala conducta, que no pierda el celo y el entusiasmo por servir a su reino, por amarlo, por seguirlo, sino que evite el peligro? ¿Y cuántas veces yo le he escuchado o cuántas veces yo me he negado a obedecerle? Concluimos diciendo: tengamos cuidado, porque si bien es cierto que el Creador nos llama a arrepentirnos y nos busca con amor y nos dice: vuélvete a mí, yo te redimí, yo no quiero la muerte del pecador, sino que viva, que se arrepienta del mal, que haga la justicia, que haga el bien y viva. También es cierto que la Escritura dice que llegará un momento en el que ya no se hablará más de arrepentimiento a nadie y que la puerta de la misericordia será cerrada. Evitemos que nosotros caigamos en ese error. No le cerremos la puerta al Altísimo. No le causemos tristeza al Ruach HaKodesh. Evitemos el pecado, el peligro de hacer que nuestra conciencia se cauterice. No permitamos que el mal nos destruya. Shalom.